Este video fue creado con el fin de explicar algunos componentes de la computadora. Es con fines académicos. Para comenzar daremos una breve introducción a lo que viene siendo el concepto de arquitectura de computadoras. El concepto de arquitectura en el entorno informático proporciona una descripción de la construcción y distribución física de los componentes de la computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico que es capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas, realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de datos. Se puede definir la arquitectura de computadoras como el estudio de la estructura, el funcionamiento y el diseño de computadores. Eso también incluye sobre todo aspectos de hardware, pero también afecta a cuestiones de software de bajo nivel. La arquitectura de una computadora nos explica también la situación de sus componentes y cómo es posible determinar las posibilidades de que un sistema informático con una determinada configuración pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Cualquier usuario que desee adquirir un sistema informático, tanto si es una empresa como un usuario en particular, debe responder a ciertas preguntas previas, como por ejemplo qué desea realizar con el nuevo sistema informático, o cuáles son sus objetivos a seguir, o qué software es el más adecuado para conseguir los objetos marcados. Pues finalmente, ya que se haya respondido a este tipo de preguntas, el usuario tendrá una idea aproximada de los objetivos que han de cumplir los diferentes sistemas informáticos a evaluar. Hoy en la actualidad es muy familiar el aspecto exterior de una computadora, o por lo menos de una microcomputadora. En general, los sistemas informáticos se dividen físicamente en la unidad central del sistema y los periféricos que permiten conectarla al mundo exterior. A continuación, explicaremos algunos componentes de una computadora personal. Aquí tenemos la fuente de poder. La fuente de poder es algo tan característico en una computadora, pero sin embargo muchos nos olvidamos de ella y preferimos emplear apoyo a otros componentes cuando la fuente de poder es el alma y es la que suministra la energía posible para que pieza por pieza pueda ir funcionando e interactuando como debe ser. La fuente de alimentación viene con el gabinete, pero este componente se menciona por separado ya que hay varios tipos de fuente de alimentación. La fuente de alimentación que necesitas depende del tipo de tarjeta madre y de los periféricos que se estén utilizando, ya que debe tener los tipos de conectores necesarios y el suficiente poder para poder energizar sin problemas todos los componentes. A continuación les mencionaré las partes de una fuente de poder. Aquí tenemos el ventilador, que expulse el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener frescos los circuitos. Este es el interruptor de seguridad que permite encender la fuente de manera mecánica. Este es el conector de alimentación que recibe el cable de corriente desde el enchufe doméstico. Aquí tenemos el selector de voltaje que permite seleccionar el voltaje de 115 volts o 230 dependiendo. Aquí tenemos el conector ATX que alimenta de electricidad la tarjeta principal. También tenemos 4 conectores que estos dos alimentan la unidad de disco duro y las unidades ópticas. Este pequeño que está aquí alimenta las disqueteras. Disco duro. Un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, o sea, es un tipo de memoria cuyo contenido no se pierde si no hay energía. El disco duro emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Un disco duro se compone de muchos elementos. A continuación citaremos los más importantes de cara a entender su funcionamiento. En primer lugar, la información se almacena en unos finos platos que generalmente son de aluminio y que están recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas. Estos discos se encuentran dentro de este armazón.
y cuyo número varía según la capacidad de la unidad, que se encuentran agrupados unos sobre otros y atravesados por un eje, y que giran continuamente a gran velocidad. Asimismo, cada disco posee dos diminutos cabezales de lectura-escritura, uno en cada cara. Estos cabezales se encuentran flotando sobre la superficie del disco sin llegar a tocarlo, a una distancia de más o menos 3 o 4 micropulgadas. Estos cabezales generan señales eléctricas que alteran los campos magnéticos del disco y así dando forma a la información. Dependiendo de la dirección hacia donde se encuentran orientadas las partículas, valdrán 0 o 1. La distancia entre el cabezal y el plato también determinan la densidad de almacenamiento del mismo, ya que cuanto más cerca esté uno del otro, más pequeño es el punto magnético y más información podrá albergar. Una tarjeta madre es una tarjeta de circuito impreso usada en una computadora personal. Esta también es conocida como la tarjeta principal. La tarjeta madre es el componente más importante de un computador, ya que en él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. De este modo, una tarjeta madre se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de una computadora. La tremenda importancia que posee una tarjeta madre radica en que en su interior se albergan todos los conectores que se necesitan para cobijar a las demás tarjetas del computador. De esta manera, una tarjeta madre cuenta con los conectores del procesador, de la memoria RAM, del BIOS, así como también de los puertos en serie y los puertos en paralelo. En este importante tablero es posible encontrar también los conectores que permiten la expansión de la memoria RAM y los controles que administran el buen funcionar de los denominados accesorios periféricos básicos, tales como la pantalla, el teclado y el disco duro. El procesador. El microprocesador es la parte de la computadora que está diseñada para llevar a cabo o ejecutar los programas. Este viene siendo el cerebro de una computadora, el motor o el corazón de esta máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo nivel, haciendo operaciones lógicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. El microprocesador, o solamente el micro, es el cerebro del ordenador. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen miles o quizás millones de elementos llamados transistores, cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado el chip. Estos fueron algunos de los componentes de la computadora. Solamente se hicieron mención de algunos, ya que esto era solamente con fines académicos. Por su atención, gracias.